dar por inicio la mesa 6, contribuciones del algoritmo David Lieberman al análisis del discurso y las técnicas proyectivas, ¿sí? Bien, el primer trabajo se llama Aproximación a los fenómenos especiales en Rogers, de la Escuela Argentina. Una lectura desde la ADL. Bueno, los autores Alberto Ruiz, Claudia Lemo, y yo, Yasmín Verón, e Inés Guillermo, que está acá con nosotros, colaboradora Martina Albano. Bueno, introducimos, vamos a analizar determinados fenómenos especiales, ¿sí?, del test de Rogers según la Escuela Argentina, desde la perspectiva teórica y técnica del algoritmo David Lieberman, identificando sus asociaciones con diversas heterogeneidades. Frente a la falta de producción teórica actual, que retome y reformule estos fenómenos en función de los cambios contemporáneos en la clínica y la subjetividad, este trabajo propone una aproximación novedosa a los fenómenos especiales. El método de instrumento es un enfoque cualitativo, descriptivo e inferencial. El análisis es la ADL, ¿sí?, en su versión actos de habla. Bueno, ¿qué es el ADL y por qué utilizamos actos de habla? Bueno, el algoritmo David Lieberman busca comprender las motivaciones inconscientes que operan en un sujeto, en un momento dado, ¿sí? El objetivo central es comprender cómo se despliegan las heterogeneidades y las defensas en el discurso. Actos de habla, ¿por qué elegimos, no? Bueno, gracias a su análisis podemos vislumbrar deseos y escenas desplegadas en el intercambio conversacional en el aquí y ahora. Son análisis de frases a través de una grilla donde son clasificados dichos actos verbales. Este enfoque promueve la posibilidad futura de construir un cómputo sistemático de los fenómenos especiales. Y eso es lo que nosotros proponemos, esto es un recorte, en función a heterogeneidades sin perder la especificidad cualitativa que los caracteriza. Se apunta a una integración entre el análisis discursivo y proyectivo. Bueno, ¿qué son los fenómenos especiales para la Escuela Argentina? Los fenómenos especiales comprenden conductas y verbalizaciones que no pueden ser clasificadas con los signos habituales y con los cuales no podrían realizarse cómputos. Su análisis es más bien cualitativo. Ofrecen claves sobre la estructura de la personalidad del examinado, independientemente del enfoque teórico empleado, y resultan determinantes para aclarar diagnósticos diferenciales entre patologías. Los trabajos de Pasalacqua y Gravenhorst culminaron en la edición de su libro, Los fenómenos especiales, en Rogers, que se publicó en 1988 y fue ampliándose a lo largo de los años. Bueno, el propósito de nuestro trabajo de investigación tuvo que ver con plantearnos una aproximación a algunos fenómenos especiales en ese libro para mostrar un breve recorte de una investigación más amplia en curso que pretende ampliar y profundizar la lectura que se hace de ellos desde un enfoque cualitativo para transformarla también en cuantitativa. Bien. Bueno, a continuación vamos a presentarles los distintos fenómenos especiales que hemos ido analizando a la luz del ADL. ¿Sí? Sí, quiero agregar que, bueno, como son más de 160 los fenómenos especiales, esto es una investigación que está en curso todavía, nosotros hicimos un recorte y seleccionamos 3, ¿sí? Bueno, el primero que elegimos es onomatopeyas. Desde la Escuela Argentina es cuando el sujeto hace un sonido que imita al que produce lo percibido, ¿sí? Esto recuerden que es el momento de administrar Rogers, cuando estamos anotando, bueno, ahí poder rescatar estos fenómenos especiales, estos comportamientos o conductas que no se pueden clasificar con cómputos. Bueno, ¿qué planteamos nosotros? Una subdivisión según cuál sea el emisor del sonido, ¿sí? Que puede tratarse de objetos inanimados, seres vivos o acciones. Entonces, por ejemplo, tenemos en objetos inanimados, y que pueden ser cosas o fenómenos atmosféricos, lo relacionamos con la vida intrasomática, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver cada uno de ejemplo, paso por paso. Seres vivos, sí, que serían animales, personas, bueno, lo relacionamos con fálico-genital,
y pasaje al acto con analidad primaria. Ahora vamos a explicar por qué. Y algunos de los ejemplos son, bueno, una bomba explotando y que haga boom, una serpiente arrastrándose en el piso y un hombre cayéndose por un precipicio que haga así, ¿no? Entonces, ¿qué es esto, no? Bueno, desde la interpretación de la escuela argentina, decimos que, bueno, este fenómeno suele relacionarse con actitudes teatrales e infantilismo, así como con individuos de pensamiento muy concreto, que necesitan expresarse de esa manera exagerada, dramática y precisa. Entonces, ¿cuál es la correspondencia a la DL que hablamos al principio? Bueno, la intrasomática es la imitación de sonidos de objetos inanimados. Y la expresión incluye el estado de una reproducción en detrimento de lo simbólico, ¿no? Siendo que al no haber simbólico, bueno, aparece entonces esta reproducción fiel al sonido, ¿sí? Y homologa el cuerpo, ¿no? Hay una relación de equivalencia. En fálico-genital hablamos que, bueno, encontramos onomatopeyas de sonidos de objetos animados, en la cual se requiere de una expresión verbal con dramatismo, ¿no? Donde acá se pone en juego la gesticulación, esta cuestión de querer atraer al otro, ¿sí? Con esta onomatopeya. Y en la analidad primaria, bueno, son sonidos de objetos también inanimados que se encuentran subsumidos en la onomatopeya misma. O sea que acá lo que prima va a ser la acción de ese sonido, ¿no? Ir acompañado de esa tonalidad y del accionar. Bien, ¿cómo justificamos nuestra lectura? La onomatopeya en el idioma intrasomática, porque aquí se ponen en juego las sensaciones corporales, el hiperrealismo y la carencia de valor simbólico. Hiperrealismo que busca una descarga sin mediación simbólica, ¿sí? En cambio, en fálico-genital, la onomatopeya de seres vivos sería una consecuencia de las tendencias teatrales de la corriente fálico-genital. Se sitúa dentro del terreno de la represión, responde al dramatismo y busca captar la atención del otro. Y en la analidad primaria, bueno, la onomatopeya se da en la expresión del sujeto que le asigna un lugar privilegiado a la acción. Vamos con la siguiente. Bueno, la siguiente que tomamos fue la crítica de sujeto. La escuela argentina, ¿sí?, se refiere a los comentarios que hace el propio sujeto en forma de crítica por su propia dificultad o incapacidad para distinguir lo que ve. Nosotros proponemos una subcategoría dependiendo si el predominio está en la actividad del pensamiento aplicado al conocimiento de los hechos o si la autocrítica está centrada en el estado afectivo, muchas veces tendiendo a manipular afectivamente. Bien, bueno, en cuanto a la descripción, se codifica ante los comentarios que se hace el propio sujeto en forma de crítica por su dificultad o incapacidad para distinguir lo que ve. Entonces acá tenemos dos vertientes. Por un lado puede decir, esto podría ser un animal, pero como no sé mucho de biología, pues no sé cómo se llama, ¿sí? Y dice, por ejemplo, me parece muy complicado hacer este test. Acá está, digamos, la crítica del sujeto aplicada al conocimiento de los hechos. Por otro lado, tenemos otra vertiente de crítica de sujeto, que es, yo no tengo mucha imaginación, se me da mal y necesito tanto este trabajo, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando no pueden ver algo y apelan a una crítica de sujeto, pero con una tendencia más de manipulación, ¿sí? Entonces acá la autocrítica está más centrada en el estado afectivo. Bien. ¿Cuál sería la correspondencia con el ADL? La oralidad secundaria se expresa en la manipulación afectiva a través de la imploración. Entonces, este último ejemplo correspondería más a oralidad secundaria. En cambio, en la analidad secundaria se corresponde más a una crítica de sujeto que se relaciona con la falta de conocimiento e instrucción. Está más ligado al pensar. Bueno, nuestra lectura. En la oralidad secundaria, la crítica de objeto toma forma de queja, de autorreproche, en donde hay un predominio más de lo emocional y del estado afectivo, donde se exalta más la inutilidad propia. En cambio, en la analidad secundaria, la autocrítica tiene más el matiz intelectual que habíamos mencionado, en donde hay una no correspondencia con un conocimiento extra.
Bueno, la siguiente, la última que elegimos, es lenguaje PROCAT, donde la Escuela Argentina dice que consiste en el uso de un lenguaje inapropiado por ser vulgar, burdo, ofensivo o irrespetuoso. Puede impactar, desagradar o paralizar al entrevistador. Nuestro planteo es que consideramos la intensidad del término utilizado y el detalle al describir el contenido, que provoca impacto en el receptor, predominando la ruptura de la escena, ¿sí? Arrasa, ¿no? Esa palabra, esa forma de decir, ese contenido y cómo el contexto, ¿no? En el que se da también, que arrasa al otro. Entonces, los ejemplos, bueno, este lenguaje es propio de adolescentes, adultos con bajo nivel educativo, sujetos con fallas en la represión o pacientes que muestran de manera que han superado sus problemas neuróticos. O sea, como que pacientes que muestran que de esta forma han superado, ¿por qué? Porque pueden decir algo, pero bueno, no es a nivel de una analidad primaria, ¿no? Puede haber algún rasgo. Si su aparición es leve y ocasional, bueno, puede ser indicador positivo, esto que decía recién, ya que indica cierta relajación de represión. Si su aparición es reiterada, ofensiva, indica que la represión no se ha instalado en el sujeto, por lo que es propia de psicóticos, borderlines, perversos, psicópatas. Bueno, ¿cómo la correspondencia con el ADL? Es la analidad primaria porque implica fallas en el proceso represivo que muestra con crudeza una escena, ¿sí? Y está este componente de arrasar al otro, de provocar al otro, de ofender, ¿sí? O sea, tiene ese plus que lo encontramos en la analidad primaria. Según el ADL, este fenómeno implica la tendencia a provocar y a transgredir una norma social vinculada con la función yoica de adaptación para descolocar al otro. Al igual que plantea la Escuela Argentina, la aparición puntual no remite a algo grave, sin embargo también tenemos que considerar la intensidad del término utilizado y el detalle al describir el contenido. Esto, como pasa en general en Rogers, siempre hay que ver el contexto y el contenido de los demás indicadores, ¿no? Y todos los cómputos que sacamos. Bueno, nuestra conclusión tiene que ver con que los aportes que ofrece la ADL a una posible lectura de los fenómenos especiales lo convierte en una valiosa herramienta para profundizar en aspectos tópicos, económicos y dinámicos del aparato psíquico y la subjetividad expresados a través del test de Rogers. Bueno, muchas gracias. Bueno, el título del trabajo es Los deseos y las defensas en la clínica del trauma, aproximaciones entre referencia y maldad. Presenta un extracto del trabajo de una investigación doctoral dedicada al análisis de los deseos y defensas en el discurso de mujeres que sufrieron abuso sexual infantil. La investigación se basa en el algoritmo David Lieberman, ADL relato, metodología que permite identificar a partir del lenguaje los deseos, los mecanismos de defensa exitosos, fallidos y mixtos, lo cual facilita la escucha clínica. Se justifica por la... ¿Más alto? Siempre vos, sí. Porque no hay micrófono. Es un clásico, sí. Gracias. Si no, presentar donde está ya, que está el micrófono ahí al lado. Se justifica por la complejidad de los efectos subjetivos del abuso sexual temprano, que tiende a comprometer la capacidad de simbolización, dando lugar a manifestaciones que escapan del lenguaje común. Y ADLR permite acceder a estas expresiones reprimidas. El objetivo entonces pasa por profundizar en la comprensión del padecimiento psicológico para acceder a estas expresiones reprimidas o distorsionadas de la psiquis. En el diálogo entre los hallazgos de ADLR y la teoría del trauma de Ferenczi, sobre todo de Ferenczi, se toma confusión de lenguas, la identificación traumática y el vínculo reparador de la práctica clínica. La metodología de naturaleza exploratoria utiliza los documentos narrativos escritos y publicados espontáneamente en redes sociales por mujeres que experimentaron el trauma de abuso sexual infantil. Se completa con la interpretación revolucionaria que Ferenczi propuso del trauma, especialmente en el contexto del abuso sexual infantil, al destacar que ya no se limita al acto violento, sino a la ruptura del vínculo de confianza entre el niño y el adulto.
Los resultados sobre 24 secuencias narrativas de un caso arrojaron 45% libido intrasomática, 33,33 oral secundaria, 16,67 anal primaria. La frecuencia de LI muestra un predominio absoluto en el discurso de esta mujer de nombre Antonia. El deseo surge cuando el cuerpo se convierte en el principal canal para expresar el sufrimiento, reemplazando así a las palabras. Se vincula con indefensión primaria, en la que no existe un contenedor simbólico disponible para sostener al trauma. El segundo deseo, 33,33%, la O2, representando intentos de simbolizar el sufrimiento. Su ocurrencia demuestra que, a pesar del trauma, existen otros mecanismos para afrontar el dolor que experimentó. El tercer deseo, A1, 16,67, se corresponde con la narrativa para relatar el abuso en un ritmo factual, es decir, con poca o ninguna elaboración emocional. De modo que esto sirve como medio para liberar pulsiones excesivas, transformando el afecto intolerable en actos narrados con frialdad e incluso con rabia disociada. En términos comunicacionales, revela a un sujeto que narra para sobrevivir, no para sentir. Respecto de las defensas, negación 37,5, desestimación del afecto también 37,5, acorde a fines 25%. Negación en el sentido de reconocer un hecho de la realidad psíquica o externa, pero simultáneamente negarlo como una verdad significativa. Escisión en el yo entre el saber y no aceptar. Surge ante realidades traumáticas insoportables. Desestimación del afecto y negación del valor de la experiencia emocional están estrechamente vinculadas en este caso con el lenguaje somático y la impotencia. En Antonia, estas dos defensas se alternan o coexisten en muchas de sus narrativas. No solo nos demuestran un colapso simbólico, sino que revelan un modo de supervivencia psíquica frente a lo innombrable. El estado de las defensas, fracasado 60%. La prevalencia es un claro indicador de que sus defensas, a pesar de estar activas, no pueden contener ni simbolizar eficazmente el contenido traumático. Mixto, 24%, aparecen relatos que, a pesar de la rudeza del contenido, se describe de forma práctica y objetiva, con un desapego emocional. Este funcionamiento, aunque más estable, aún no permite una simbolización objetiva genuina, ya que excluye al afecto como motor del habla. Perfil pulsional general. Revela configuración marcada por deseo corporal intrasomático, el trauma que se experimenta y se comunica a través del cuerpo, e intentos parciales de simbolización que surgen como espacios de esperanza y reconstrucción narrativa. Narrativas defensivas con ira disociada funcionan como liberaciones emocionales y formas de distanciamiento del afecto, signos tempranos de un deseo de aceptación, aún tímidos, pero indicativos de apertura a la experiencia emocional. La práctica clínica con Antonia requiere de un enfoque acogedor y no interpretativo, como propone Ferenczi, para que las zonas de la libido intrasomática puedan migrar gradualmente a formas de expresión más narrables. Una marcada indefensión, una estructura marcada por la indefensión primaria, donde el yo se constituyó a partir de la ausencia de apoyo emocional, la violencia y la soledad. Sus defensas principales son, paradójicamente, las estrategias de autoconservación y signos de un yo que intenta sobrevivir ante lo insoportable. Es todo. Muchas gracias. Me faltan las conclusiones. Perdón. Porque con el tiempo. ¿Querías que te aplaudamos? No, porque la tengo yo. El predominio del estilo intrasomático destaca una psiquis en la que el cuerpo se convierte en el principal medio de expresión, dada la insuficiencia de palabras. Este hallazgo se alinea directamente con la comprensión ferenciana del trauma como una ruptura del vínculo y una insuficiencia del entorno acogedor, lo que exige una postura involucrada sensible por parte del analista.
Junto con los mecanismos ineficaces empleados por Antonia, surgen registros narrativos intermitentes como intentos subjetivos de procesar y reconstruir la experiencia. Momentos fundamentales para el trabajo clínico, ya que resaltan zonas vivas de la psiquis abiertas a la escucha y simbolización. Este estudio reafirma la importancia de los modelos teórico-clínicos que integran la complejidad del trauma real y sus manifestaciones discursivas. Ferenczi dice, es necesario soportar con el paciente lo que nadie ha soportado, lo que incluye nombrar, sostener, incluso ante la fragmentación. Y en ese sentido, el uso de ADL en este contexto demostró ser una herramienta rigurosa y sensible, capaz de mapear el funcionamiento psíquico y apoyar intervenciones clínicas más precisas y éticas ante las profundas cicatrices del abuso sexual infantil. Ahora, gracias. Bueno, este es un fragmento de un trabajo realizado en análisis con un paciente que consultó voluntariamente porque irrumpió una enfermedad psicosomática. Aplicamos el ADL y realizamos una interpretación psicoanalítica freudiana y maldavskiana. El objetivo fue identificar las corrientes psíquicas, las defensas y los estados, y poder ubicar las corrientes más regresivas vinculadas a puntos específicos, justamente para abordar prioritariamente los temas que interfieren y producen sufrimiento en el transcurrir de la vida del paciente. Evaluar las urgencias. A posteriori, para ubicar las modificaciones producidas en la subjetividad, la efectividad del tratamiento, o sea, el cambio de la defensa, y lo que implica si hubo complejización psíquica, es decir, mezcla pulsional. Bueno, para realizar esta investigación tuvimos la muestra en consultorio privada, acotado a un paciente que consultó por iniciativa propia. Analizamos las 2 primeras sesiones, algunas del medio y las últimas. En cuanto a la metodología, se trata de un estudio de caso voluntario, clínico, longitudinal, exploratorio, con enfoque cualitativo y alcance descriptivo. Este paciente que llegó al consultorio presentaba una imagen con indicaciones de cuidado personal, es decir, con una vestimenta limpia, prolija, el cabello prolijo, perfumado, con buenos modales, expresándose con un tono de voz lo suficientemente alto como para ser escuchado, marcando diferentes entonaciones según lo que quería manifestar. Esto es importante porque también nos da un indicio de un rasgo de alguna corriente psíquica, ¿no? No vino desprolijo, vino muy, muy prolijo. Bueno, con un modo de hablar fluido y un léxico común. El motivo de consulta se remitía a la dificultad para implementar ciertos límites. Refirió que su jefe le habló y le dijo que necesitaba que se hiciera cargo de toda el área de administración, de compras. Trabajó 24/7 para la empresa, constantemente atendiendo llamadas de teléfono. En un momento empezó a ver todo negro, fue al oculista, le dijo que le agarró un pico de estrés y en vez de irse a la cabeza se le fue a los ojos. Trabajó 7 meses solo, full time, y cuando fue al oculista le dijo que cuando volvió al oculista le dijo que no le podía dar el alta, que tenía una lesión grave en los ojos, que se tenía que operar y que le podía volver a pasar. Le avisó al jefe y este le dijo que después lo llamaría y no lo llamó nunca. La secretaria de Recursos Humanos le dijo que se tome 4 días. Él tenía una licencia mucho mayor, ¿no? No solamente, bueno, en ese momento por parte del oftalmólogo. Le avisaron luego de que pidió la licencia que lo cambiarían de puesto. Lo descendieron en su lugar de trabajo, del puesto jerárquico que él tenía, lo pusieron en un puesto de menor incumbencia. A las 3 semanas lo cambiaron de turno y refirió que le adjudicaron un horario de trabajo que sabían que le era desfavorable, porque él cuidaba de sus hijos también. Se despertaba todo el tiempo de la nada, adelgazó un montón, sentía mucho dolor en el pecho, palpitaciones y empezó a fumar. El instrumento que utilizamos es el algoritmo de David Lieberman desarrollado por Maldavsky, que es un método de investigación psicoanalítico, para identificar todo lo que mencionamos antes, ¿no? Los deseos, las defensas. Tiene distintos instrumentos, nosotros utilizamos el de relatos. El marco teórico es el del desvalimiento de David Maldavsky.
los conceptos básicos de este marco teórico obviamente están tomados del psicoanálisis freudiano, de la escuela francesa, etc. Tenemos en cuenta el concepto de deseo enlazado a la pulsión y a una zona erógena, donde hay un estímulo que conlleva a una respuesta motriz, a una acción. Esa acción es un verbo y está vinculado a la pulsión. Esto es fundamental porque el ADL es el eje del ADL prácticamente, ¿no? En cuanto a la defensa, tomada como un destino de pulsión, por lo tanto también de los deseos. Hablamos de corrientes psíquicas, también un concepto tomado de Freud, que refiere a la coexistencia de las diferentes pulsiones presentes en un determinado psiquismo. Inclusive en relación a un mismo tema, ¿no? La defensa como modo de resolver los conflictos de las diferentes corrientes con las exigencias de la pulsión. Es decir, el modo en que se resuelven los conflictos tiene su fundamento en el tipo de afrontamiento ante el complejo de Edipo y la fantasía de castración. Y algo que agregó fundamental David es el concepto de libido intrasomática. El primer relato, en relación al trabajo, planteamos uno en el vínculo con su jefe, en donde dice que fue convocado por el jefe para encargarse de toda la administración. Él aceptó sin objeciones, o sea, no lo pensó. Entonces, pensamos en un deseo anal primario donde la defensa es la desmentida exitosa, justamente porque no pasó nada ahí, ¿no? No hubo ningún quiebre, ninguna nada. Él estaba en este momento en un estado eufórico, sin reparo. Pensamos que se trata de una caracteropatía, ya que lo trae como un conflicto con el exterior, ¿no? Algo de afuera que él acepta y no viene con angustia con respecto a esto. Por eso pensamos en la desmentida. Cabe la pregunta de por qué se somete a un hombre, ¿no? O sea, con lo que dice y con lo que no dice, está diciendo muchas cosas, lo podemos pensar de esa manera. Entonces, ¿por qué se somete a su jefe? Inmediatamente nosotros nos podemos remitir y ahondar en eso y podemos llegar al vínculo con un padre, por ejemplo. Por otro lado, aparecieron cuestiones en relación a su mamá, en donde ahí pudimos ubicar una mamá totalmente subsumida al trabajo, totalmente sometida a infinidad de quehaceres, de la misma manera en que él lo hacía sin pensarlo. O sea que podemos pensar en una situación de imitación, prácticamente. Después, con respecto al desempeño laboral, este relato que refiere a que estuvo trabajando constantemente y trabajó 7 meses solo. Tampoco hay un registro acá, pero tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Porque en esto de trabajar constantemente sin poder tener registro de sus estados afectivos y sus estados corporales, ¿no? Entonces, ubicamos la libido intrasomática con la defensa de desestimación del afecto exitosa. No pudo tener en cuenta que su cuerpo tiene un límite y que no se puede trabajar con esa frecuencia. Es decir, hubo una falta de registro del estado corporal y afectivo. Después, con respecto al trabajo y al estado de salud también, ¿no? Dice, trabajé 24/7. Empecé a ver todo negro. También es libido intrasomática con desestimación del afecto, pero acá fracasada, porque acá apareció algo. Algo se rompió cuando él empieza a ver todo negro. O sea, lo que él no puede registrar con su psiquismo, lo registra con el cuerpo. Bueno, entonces vamos a pasar directamente al cuadro para acelerar un poco. En este cuadro podemos ver los deseos, las defensas y los estados vinculados con temas específicos. ¿Para qué nos sirve hacer este trabajo? Para ubicar justamente en dónde tenemos la desmezcla pulsional, la descomplejización del aparato psíquico, en función con qué temas, con qué puntos centrales. ¿Para qué? Justamente para abordar primero esto, que es lo que le produce, en este caso, problemas en el cuerpo, enfermedades. De hecho, en este caso, una enfermedad grave en los ojos. Y esto tiene que ver con el desempeño laboral, con el trabajo, bueno, las somatizaciones que aparecieron
y en relación a la licencia que él pidió. Ahora, lo que vamos a trabajar nosotros no es precisamente el desempeño laboral. Esto es lo que aparece en la sesión, ¿no? Es lo representante de lo otro, porque como decíamos antes, esta cuestión con el jefe es algo así como el representante de las cuestiones vinculares que él, arcaicas. Por otro lado, bueno, este es un cuadro donde ubicamos los deseos y defensas con mayor regresión, como comentaba antes. La importancia de ubicar esto para poder ubicar qué lo enferma, qué es lo que está poniendo en el cuerpo, qué es lo que está contando con esa enfermedad en esa situación, ¿no? En este caso. Otras veces se cuenta de otra manera, se puede contar con una adicción también, ¿no? Decimos que los pacientes cuando vienen al consultorio nos cuentan una historia, desde la manera en que se visten, la manera en que se presentan, el vocabulario que utilizan, los gestos que hacen, y en este caso utilizamos las narraciones, los verbos, ¿no? Los verbos que se utilizan que nos dicen, nos orientan en relación a las diferentes corrientes psíquicas que hay. A partir del tratamiento, nosotros ¿con qué trabajamos? Con la defensa. Trabajamos primero, tratamos de ingresar por algún lado, podemos decir, ¿no? Y eso está íntimamente vinculado con el estado de la defensa. Cuando la defensa está fracasada o el estado mixto, ahí es donde podemos trabajar. Cuando la defensa es exitosa, no tenemos prácticamente ninguna posibilidad de trabajar sobre ese punto. Podemos preguntar algo como para decir, bueno, después lo vemos, pero no para empezar a trabajar con el paciente. Los cambios que se produjeron, como para ubicar la complejización que se produjo a partir de la modificación de la defensa, empezó a dormir bien, mejoró su estado general, siguió las indicaciones de su psiquiatra. Acá el deseo es el anal secundario, acorde a fines y exitoso, porque se atuvo a la realidad, se sintió mejor, puede descansar, hay un cambio, ¿no? En todas estas manifestaciones, tuvo en cuenta la palabra y la recomendación del profesional que lo atiende, en ese sentido, el psiquiatra, y le dio indicaciones diferentes, ¿no? Después, con relación al trabajo, otro cambio importante que se produjo es que el jefe lo llamó a la oficina, le propuso volver a la jefatura y él pudo evaluar las condiciones, pudo pensar de qué modo iba a regresar a la oficina, ¿no? Entonces, también tenemos el deseo anal secundario acorde a fines y exitoso, porque pudo modificar su contrato de trabajo, no el explícito, el real, ¿no? En el nuevo contrato incluyó un aumento de sueldo, porque en un momento le aumentaron el sueldo a todos, menos a él, con lo cual le bajaron el sueldo. La cobertura de la prepaga, no le daban la cobertura de la prepaga para un bebé que él tiene extramatrimonial, y también pudo coordinar un nuevo límite de horas. Ya no trabajar forzosamente haciendo horas extras, sino que coordinó algo más acotado. Y bueno, la importancia de esta complejización es que se refiere a hechos concretos de la realidad y está haciendo algo que es pensar acerca de lo que es más conveniente para él, ¿no? Tiene que ver con la conservación, con la pulsión de vida. Y la complejización y la descomplejización justamente tiene que ver con esto, con la posibilidad de pasar de alguna manera de algo, de la desmezcla pulsional, que es lo que está ubicado en las fijaciones libidinales más arcaicas, a la mezcla pulsional, ¿no? A cambiar la defensa, que tiene que ver con la complejización psíquica. Bueno, eso es todo. Bueno, vamos a continuar con el trabajo que se titula Malestar laboral, hallazgos en un estudio de caso de burnout, aplicando el algoritmo David Lieberman. Las autoras son González Natalia, Lemo Claudia y Janet Cecilia. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar partiendo de la premisa de que el trabajo no es inocuo en la vida de las personas.
sino que el trabajo es un hecho humano que encierra, en función de las características de cada sujeto y de las condiciones psicosociológicas del entorno, determinadas características que arrojan personalidades que pueden ser sanas o enfermas. Cuando hablamos del primer caso de producción de personalidades sanas, estamos hablando del trabajo como viabilizador de la construcción identitaria, del despliegue del potencial, de la realización existencial, de la construcción de vínculos, de las posibilidades de desarrollar autonomía en la vida, entre otros factores, lo cual es llamado función estructurante del trabajo. Por el contrario, cuando hablamos de producción de personalidades enfermas, patógenas, lo vinculamos a sufrimiento psíquico, a estados de malestar emocional, a cuadros de estrés, de burnout, a situaciones de mobbing, de violencia laboral, entre otros. Y esto se llama, se llama función patógena del trabajo. Tenemos un marco teórico multidimensional porque entendemos que el trabajo es complejo y requiere ser pensado desde distintas aristas. Para ello, uno de los autores que tomamos es un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han. Chul Han nos habla de las sociedades del rendimiento y de los sujetos del rendimiento. Lo que va a plantear este autor es que los sujetos se violentan a sí mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se creen libres, pero en verdad están encarcelados. Los sujetos producen sobre sí lo que él llama una autoexplotación. En el comienzo del siglo XXI, dice este autor, desde el punto de vista patológico, en general no suele ser ni bacterial ni tampoco viral, ya que se han desarrollado distintas técnicas y antibióticos, sino que lo que prima como enfermedades vinculadas al campo del trabajo son lo que llaman las enfermedades neuronales. Es así que nombra, por ejemplo, la depresión, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad y también el síndrome de desgaste ocupacional, que va a decir que de alguna manera definen el panorama patológico vinculado al campo del trabajo en la actualidad. Estas enfermedades entonces son ocasionadas, dice el autor, por un exceso de positividad. Es por ello que en la actualidad asistimos a un incremento de patologías ligadas al exceso. El burnout es un tipo específico de estrés laboral que se cronifica, ¿sí? Pérez Jauregui lo define como un sentimiento de inadecuación personal y profesional que se manifiesta en un cansancio emocional muy fuerte, conduciendo a una pérdida de motivación por lo que se hace, y lo cual suele desembocar en un angustioso sentimiento de fracaso laboral. Es muy importante señalar que uno de los grandes diferenciales entre burnout y estrés es que para que una persona pueda enfermar de burnout, tiene que haber una fuerte motivación por lo que se hace. Y esto se pierde. Por lo cual se produce un quiebre en la vida de ese sujeto. El burnout o síndrome del quemado afecta sobre todo a personas altamente motivadas, produciéndose una indiscriminación entre mundo laboral y mundo personal, entre trabajo y tiempo libre. Se vislumbra una incapacidad del sujeto y en consecuencia se produce lo que se llama enrolamiento enajenante. Para decirlo de una manera sencilla, es cuando el rol laboral se come al sujeto, cuando de alguna manera el sujeto queda empobrecido en cuanto a lo que tiene que ver con vida personal. Bueno, en el plano descriptivo hay 3 dimensiones del síndrome del burnout definidas por Maslach, ¿no? Donde define 3 dimensiones. Una es el agotamiento emocional, que es cuando el sujeto se siente, digamos, cansado, que no tiene recursos para poder hacer lo que hace. Después, el segundo paso es la despersonalización, donde la persona empieza a tener, digamos, una autoestima disminuida, empieza a tomar distancia en los vínculos, se pierde también la empatía, ¿no? Porque el burnout fundamentalmente fue identificado en profesiones del servicio, ¿no? Digamos, primero fue
identificado en profesionales que atendían poblaciones de adictos y después todos los servicios de la salud. Y ahora también está extendida todas aquellas profesiones que se vinculan con personas, ¿no? Tanto a través del servicio como en otras áreas. De educación también, sí, exacto. Y después tenemos la disminución de la rehabilitación personal, que es cuando la persona siente que aquello que hace ya no tiene sentido, que no es productivo, que no siente sentido en su realización personal. Y aparecen signos físicos, síntomas como el trastorno del sueño, ¿no? La imposibilidad de dormir, una apatía excesiva, manifestaciones gastrointestinales, dolores lumbares, difusos dolores cardíacos, ¿no? Estos son signos que aparecen somáticos junto a otros signos psíquicos que tienen que ver con la irritabilidad, la desconfianza hacia los demás, la pérdida de autoestima y el incremento del pesimismo y variaciones en el humor. Entonces, como decíamos recién, que decía Cecilia, bueno, el síndrome tiene que ver con una modalidad laboral sobreadaptada. Digamos, el sujeto tiene una elevada autoexigencia para responder a este entorno competitivo en el cual nos encontramos. Y aparece, digamos, un trastorno, como dice Aubert y Golejac, plantean que actualmente existe una nueva trascendencia, puesto que junto al debilitamiento de los grandes sistemas de valores tradicionales y la explosión del narcisismo, hay una institución que va adquiriendo peso como proveedora de sentido, la empresa. Y en ese entorno también se van debilitando las relaciones sociales. Y la empresa pasa a ser un hogar generador de identidad, ¿no? Donde la identidad del trabajo reemplaza la identidad del cine. Bueno. En consecuencia, la relación entre salud mental y trabajo supone un alto grado de complejidad, necesitando incorporarse distintas perspectivas o puntos de vista para abordar este fenómeno complejo. Un método interesante para abordarlo es justamente el análisis del discurso a través del algoritmo David Lieberman. En particular, el análisis de los actos de habla considera que un hablante, al narrar determinados sucesos, despliega una nueva escena ante sus interlocutores. Esta segunda escena manifiesta nuevos deseos y defensas. Bueno, el objetivo que nosotros nos propusimos con este trabajo fue analizar los deseos y las defensas de un trabajador con diagnóstico compatible con burnout. Bueno, se trata de un estudio de caso correspondiente a un trabajador que fue derivado por su empleador, es decir, por la empresa en la que él trabaja, a una clínica de salud laboral de la ciudad de Córdoba. Bueno, el método que utilizamos, una investigación cualitativa, descriptiva e inferencial, y la muestra estuvo conformada precisamente por este caso único, correspondiente a un trabajador de 50 años, supervisor de logística, que presentó una licencia laboral por salud mental en su empleo. Bueno, nosotros, como bien decía Cecilia, utilizamos el método de análisis del discurso, algoritmo de David. Bueno, el caso. Bueno, como decíamos recién, fue enviado, Juan, le hemos cambiado un poco su nombre, fue derivado por la empresa, ya que él presentó una licencia por salud mental, y entonces la empresa quería saber cuál era la opinión de la entidad acerca de esta licencia. Bueno, la persona, Juan, tiene 50 años, está casado y está de licencia por salud mental desde hacía 2 meses, desde el momento de la evaluación. Acerca de las causas de su malestar, cuando uno toma contacto con estos pacientes, uno consulta, bueno, contame un poquito por qué te está pasando, cuál es la causa de lo que te está sucediendo, y en este caso Juan manifestó que tenía un sentido de la responsabilidad muy alto y que había tenido que trabajar con personas que no cumplían con las actividades laborales, había tenido discusiones con operarios, con delegados,
costándole muchas veces dormir y tener pesadillas. Enfatizó que pensaba constantemente en el trabajo y que ello le afectó su vida familiar, resaltando todos los síntomas corporales antes y durante la jornada de trabajo. También manifestó que los delegados gremiales habían realizado denuncias al Ministerio de Trabajo diciendo que él los presionaba mucho. Bien. En las entrevistas, bueno, él se angustió al narrar sobre todo que él no podía cumplir con su trabajo porque ello dependía de otras personas. Y en cuanto a su evolución, en un caso se le preguntó cómo había evolucionado desde que estaba de licencia en estos 2 meses. Él manifestó que no querer morirse y que no elegía sentirse así, y destacó que durante la terapia, su psicóloga le manifestó que había construido su vida en torno al trabajo. Su posicionamiento sobre su licencia laboral es bastante abrumador al referirse que se siente en falta e incluso llegó a expresar sentirse como un delincuente al tener que estar de licencia y percibir una remuneración. Bueno, un poquito acá. Sí, acá leemos algunas frases que relevamos en la entrevista. Refiere, sentí un dolor en el pecho y fui al cardiólogo. En lo personal no me está pasando nada. Estoy muy nervioso por situaciones en el trabajo y me quebré con el cardiólogo. Me derivaron por estrés, puntadas, ardor en el brazo izquierdo, me costaba respirar. Esto me pasa desde hace 2 años. Soy hipertenso desde los 40 años, ahora me asusté, me puse mal y el médico me dijo que me podía dar un infarto. A los 3 días vi a una psicóloga y ella pidió interconsulta con un psiquiatra. Me dijeron que tengo síndrome de la cabeza ajena. Bueno, acerca de las causas, bueno, esto que mencionábamos hace un ratito, él expresaba tener un alto sentido de la responsabilidad, tener que trabajar con personas que no cumplen, con actividades laborales, discusiones, bueno, un montón de síntomas en donde él relata mucho lo corporal, ¿sí? Bien, desde el ADL, nosotros al hacer el análisis del discurso, encontramos que la principal corriente psíquica era la oralidad secundaria, expresando quejas, reproches, autorreproches, lamentos, ¿sí? Prevaleciendo un tono emocional con una tendencia un poco a la manipulación afectiva, porque de el veredicto, por así decirlo, de esa instancia dependía que la empresa le continuara pagando el sueldo, por así decir. Entonces también inferimos que esta oralidad secundaria, esta queja, este llanto, tenía que ver un poco también probablemente con eso, ¿sí? Y bueno, como defensa preponderante apareció la desmentida de su propia agresividad, porque se posicionaba en un rol muy de queja, de pesado. Después encontramos la analidad primaria, como otra corriente psíquica, a través de la manifestación de denuncias, acusaciones, ubicando que sus colaboradores y delegados como los enemigos a quienes había que derrotar, y la defensa que predominó allí fue también la defensa. Y en tercer lugar encontramos la libido intrasomática, al centrarse en los síntomas que motivaron su licencia laboral. Por momentos su discurso era catártico, propio de esta heterogeneidad. Bien. Como conclusiones, consideramos que el ADL nos permitió realizar una lectura dinámica del fenómeno del burnout, comprendiendo las distintas corrientes psíquicas manifestadas en un trabajador con burnout y sus defensas, brindándonos elementos importantes para pensar un diagnóstico más certero y desarrollar estrategias de intervención y prevención. En este caso, consideramos importante la centralidad otorgada al trabajo en su contrapartida a la vida personal y familiar, como también la sobreadaptación y sus consecuencias, no solo físicas, sino emocionales. Muchas gracias, muy contento de participar de estas jornadas, primera vez que puedo presenciar, y también de conocer las instalaciones, la biblioteca de UCES, la biblioteca del personal de David Maldavsky, y bueno, todo es un enriquecimiento que me voy muy nutrido. En esta ocasión vamos a presentar como un recorte del trabajo de tesis que me encuentro trabajando
bajo la dirección de la doctora Susana Schneiderman. Y bueno, tiene que ver con la temática, vamos a entender, análisis del discurso y teoría del devaluamiento. Lo primero que vamos a destacar es que propone este trabajo, bueno, abordar una letra de tango, ¿no? Como decimos acá, Gira Gira, de Enrique Santos Discépolo, y que, digamos, articularla con el ADL y a la vez con el psicoanálisis, ¿no? Bueno, ¿cómo comenzó esto? A partir, digamos, de encontrar que se podía aplicar, digamos, el ADL, actos del habla y actos en el nivel del relato, al tango. Lo primero que tuvimos que hacer es una interpretación del lunfardo. Ustedes saben, el lunfardo en el tango es como una derivación del castellano, pero que tiene unas raíces bien profundas sobre lo que es el tango, ¿no? Pero de todas maneras hay que ponerlo en contexto. Y para eso hicimos una primera interpretación de aquello, digamos, y fuimos avanzando en torno al análisis de los actos del arte. También otra cuestión que me parece muy significativa es que al revisar la obra de David Mandaski, ya en 1968, él escribió sobre la crisis en la narrativa de Roberto Arlt, algunas contribuciones de la ciencia humana a la comprensión de la literatura. Y él arranca diciendo que la dificultad de escribir, inclusive las cosas que uno más o menos está seguro de pensarlas, ¿no? Dice que hay una dificultad en ese sentido y que a la vez encuentra una reticencia a la hora de que el psicoanálisis pueda analizar o entrar en lo que son el análisis de una obra desde la literatura, y que, por lo tanto, existe una brecha. Pero él comenzó a trabajar sobre Roberto Arlt, y lo que destaco en esta breve presentación que vamos a hacer es el concepto de crisis. Crisis, ¿no? Crisis es un concepto que también recordamos a Winnicott, ¿no? Desde la etapa evolutiva y la niñez, pero él va más allá de eso y lo aplica a lo individual, lo social, lo cultural. Y también como parte clave, digamos, en abordar los textos de Arlt. Y él dice que en esas crisis uno eh, digamos, reorganizarse ante una situación de crisis, o puede tener sería como ¿cómo podemos decirle acá? Sale una regresión más del tipo del lado defensivo patológico. Pero no vamos a ir tan lejos, simplemente lo vamos a mencionar y bueno, y vamos a pasar bueno, los objetivos para esta mesa, para este trabajo fue ¿no? El objetivo, vamos a aplicar el ADL, actos del habla, para Gira Gira, que fue en una época de 1929, o sea, la primera, digamos, tango conocido de Discépolo. Y bueno, obviamente lo que acabamos de mencionar sobre la jerga, y a la vez vamos a tomar en cuenta lo que dijo el artista al momento del proceso de producción de esa obra, porque ahí él tiene una significación de esa obra, ¿no? La contextualiza. Bueno, material y métodos de instrumento, como ya dijimos, tiene que ver con el procedimiento que aplicamos. Seguimos. Acá se ve muy chiquito, pero la idea era mostrarles un poquito, a ver, no sé si acá voy a salir un cachito de acá, para mostrarles cómo hice la tablatura, donde, ¿qué está? Digamos, está la tabla de la letra original, pero ya con la interpretación del lunfardo. Y el ADL también aplicado de acuerdo a las grillas que salen en la diplomatura del ADL acá de UCES. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que fuimos haciendo fue de esta manera. Por ejemplo, la primera frase, donde dice, cuando la suerte, pues ahí pusimos que corresponde a un fálico uretral en referencia a la casualidad o la suerte. Después tenemos
Bueno, claro, cuando la suerte, en la letra original dice que es grela, acá nosotros lo interpretamos que es suciedad. Y corresponde acá a anal secundaria, ¿no? Que hace una crítica valorativa acorde con la moral, la cultura y el orden. Bueno, así fuimos avanzando en esta letra, ¿no? Acá no se ve muy bien, pero quería mostrarle más o menos cómo fue el procedimiento. Y llegamos, obviamente, al análisis paradigmático, estadístico, donde nos encontramos que la ponderancia de los actos del habla para cada deseo, lo que prevalece es la libido intrasomática, con un 23.29% y una fálico-genital de 17.65%. ¿A dónde nos apoyamos acá? Bueno, volvemos a Maldavsky para ver qué dice sobre en relación a lo intrasomático. En relación a esta preponderancia, ¿no? Libido intrasomática y fálico-genital. Vamos a leer lo que dice Maldavsky en 2023. Dice, se destaca el estado inicial, donde se presenta como equilibrio entre tensiones diversas. Esas tensiones pueden transformarse en estado de equilibrio o donde sobreviene una brusca caída de energía o un exceso de excitación que despierta un afán desenfrenado de ganancia. Aparecen oscilaciones entre crisis y estados de agobio apático ante la magnitud del esfuerzo que es necesario realizar. La tentativa de consumación del deseo se manifiesta como intrusión orgánica, que despierta en un objeto un goce insoportable. Gracias a lo cual el sujeto activo logra hacer una diferencia. La consecuencia de la tentativa de consumación del deseo están figuradas con las luchas por mantener en determinados cauces el desenfreno de euforia o desde perspectivas de quienes han sufrido la exacción, como estallido de la violencia insoportable. En cuanto al estado final, queda figurado como una situación de duradera tensión insoportable, como una astenia de término, sin término, o a la inversa, en la condición eufórica, con acceso a un equilibrio en el cual ya no existen riesgos de bruscas pérdidas de energía o aceleración y agitación. Bueno, después, en relación al fálico genital, sostiene que el estado inicial se presenta como un equilibrio centrado en la armonía estética, es decir, en la existencia de un centro embellecedor que irradia sus descantos hacia el conjunto. En estas condiciones se mantiene también la armonía en el vínculo entre el relator y otros integrantes del grupo, teniendo como rivales, ya que los celos y las envidias quedan morigerados por la indicación. Bueno, acá lo que me interesa también destacar de Maldavsky en fálico genital es que también destaca que en la versión disfórica también se puede armar esto, ¿no? Una desorganización de la armonía, pero que también se trata de impresionar mediante la tristeza o justamente, ¿no? Eso displacentero relacionado a la estética. Eso también coincidiría con lo que dice el mismo autor. Bueno, a modo de conclusión, vamos a realizar una aproximación a los puntos tratados y nexos posibles con la teoría del desvalimiento. Bueno, acá le voy a leer rápidamente lo que dijo Discépolo cuando cuenta cómo escribió Gira Gira. Dice, yo no escribí Gira Gira con la mano, la padecí con el cuerpo. Quizá hoy no la hubiera escrito porque los golpes y los años serenan, pero tenía 20 años menos y 1000 esperanzas más. Tenía un contrato importante con una casa filmadora que se empeñaba en hacerme hacer cosas que me desagradaban como artista, como hombre digno. Y me jugué, rompí el contrato y me quedé en la calle, y en la más honda de las pobrezas y en la más honrada soledad. Gira Gira surgió tal vez como el más espontáneo, como el más miedo de los tangos, aunque durante 3 años me estuvo dando vueltas, inspirado en un momento de mi vida
Yo sin un centavo me fui a vivir con mi hermano Armando a la calle Laguna. Ahí surgió Gira Gira, en medio de las dificultades diarias, del trabajo amargo, de la injusticia, del esfuerzo que no rinde, de la sensación que se nublan todos los horizontes, de que están cerrados todos los caminos, pero en aquel momento el tango no salió. No se produce en medio de un gran dolor, sino con el recuerdo de ese dolor. Gira Gira nació en la calle. Me la inspiraron las calles, el hombre y la rabia de Buenos Aires, la soledad internacional del hombre frente a sus problemas, las letras de esa canción, yo la padecí más de una vez, pero nunca tanto como la época en que la escribí. Hay un hambre que es tan grande como el hambre del pan, y es el hambre de la justicia y de la comprensión. Ahí lo voy a dejar y voy a pasar, bueno, esto lo dice 4-8, 2024, y vamos a volver al término acuñado por el doctor Moldaski en 1968. Vamos a hacer una relación con esto, ¿no? Con lo que acaba de decir el autor en relación a su producción. Dice, bueno, concebimos entonces que la crisis es un estado transicional entre lo que pueda devenir a una nueva organización del lado de una defensa exitosa o una regresiva que estaría del lado de la defensa patológica. Al abordar el análisis de la obra en particular y su testimonio sobre la misma, encontramos un común denominador entre la forma de pensar, sentir y actuar en un lazo social determinado, caracterizado por una constante lucha entre aquello que considera ser fiel a sí mismo, a su propio deseo y a las consecuencias de ser consecuente con ello. En ese sentido, el artista sostiene, yo no escribí Gira Gira con la mano, la padecí con el cuerpo. Quizá en esa frase metafórica alude al afecto sentido que siente en el cuerpo y luego encuentra una forma de escritura en los registros simbólicos. De ahí también se desprende que el afecto que predomina es de una frustración asociada a su estética, a la soledad, a estar sin dinero. Esa elección de rechazar ese trabajo, lejos de producirle placer o un estado de bienestar, le produce displacer. El artista dice, hay un hambre que es tan grande como el hambre de pan, y es el hambre de la justicia, de la comprensión. Ahí también está nuevamente implicado el artista y su obra, pues esa alusión al hambre como necesidad básica a cubrir y aparejada al hambre de la justicia y de comprensión, está la vida afectiva con su contextualización. Es decir, marca un tiempo en su vida, en sus tiempos lógicos e inconscientes. En este sentido se encuentra el término crisis. En sus tiempos lógicos e inconscientes y a la vez también su constitución subjetiva, su historia vital y la forma de mantenerse en su lazo social. Esto también hay que destacarlo, ¿no? Que él habla de la obra de Gira Gira 20 años después. Lo que podemos suponer es que en ese momento él tuvo una defensa que fue exitosa, que pudo escribir esa canción, que se pudo reponer, que pudo hacer una carrera y que fue tan exitosa a nivel, digamos, a nivel local como mundial. Pero estos fueron 20 años, ¿no? Y ese fue un punto de su historia vital que se puede quizá encontrar o situar mediante el análisis del discurso, aplicando el ADL y a la vez haciendo esa articulación con lo que dijo el autor, ¿no? Eso es lo que vamos ahí en perspectiva, ¿no? Pero acá vamos a ir a un punto específico que me resulta interesante para ver si existe un nexo con la teoría del desvalidamiento psíquico y que tiene que ver con la coraza autoestímulo. Nosotros recordamos que Freud ya lo habló cuando habló de neurosis traumática y que un estímulo es muy fuerte o sorpresivo que irrumpe sobre la vida anímica, sobre las defensas y queda fijado, ¿no? Eso lo dijo Freud, pero Moldaski en 1994 retoma
entre otros textos, y dice esto. Maldaski dice, asegura que la fijación a un trauma puede resultar en el apego a un procesamiento tóxico de la pulsión. Es decir, que la coraza antiestímulo es perforada y es devastada de la investidura libidinal, cuestión que puede considerarse el momento de analizar la constitución subjetiva del artista. Esto tiene que ver con su historia vital, ¿no? Que él tiene la pérdida de su padre y de su madre a los 5 y 8 años. Y entonces eso ya de pequeño conoce lo que es la pulsión de vida o la muerte, digamos, o el temor de un niño más íntimo, ¿no? Que es la pérdida de aquel que nos protege, de aquel que le da la vida, que lo amamanta, que lo protege del exterior. Bueno, ese miedo se cumple en él. Entonces, a mi modo de entender, queda fijado a modo de trauma. Pero eso es una hipótesis. Pero también, siguiendo Maldaski, y en esto del proceso tóxico de la pulsión, está muy bien lo que dice en relación a identificar, digamos, cómo está esa pulsión tóxica. Y él dice, bueno, esto tiene que ver con que la coraza antiestímulo no fue bien conformada, y eso se da por los padres. Y, o si no están los padres, por figuras parentales, que eso también lo vamos a encontrar contextualizado también en la historia vital del artista. Entonces, eso de la falla en los vínculos, en la constitución subjetiva de cada persona, es muy interesante a la hora de analizar lo traumático, y creo que también está implícito o lo incluye el duelo y la pulsión, ¿no? Una cuestión que también se abre también a analizarse y estudiarse. Y bueno, con todo ello, lo que hipotetizamos también tiene que ver con que todo este análisis y esta articulación entre análisis del discurso y también aplicado a la letra de tango como a otras escrituras, puede llevarnos a identificar corrientes psíquicas, deseos, defensas, que a la vez nos van a orientar en la clínica psicoanalítica para un diagnóstico, tratamiento y prevención. Así que bueno, eso es todo por ahora. Le agradezco muchísimo su atención. Gracias.